Y concluyendo este trimestre y retomando las palabras de introducción, podemos declarar que una de las cosas, como leíamos, que no podemos perder en el momento en que sufrimos, en el momento en que tenemos dificultad, en el momento en que estamos enfrentando una situación que no es agradable, no debemos olvidar que el dolor, el sufrimiento y la pérdida no significan que Dios nos haya abandonado. Solo significa que nosotros vivimos en un mundo de pecado. Y por mi pecado y por el mundo de pecado en que vivo, debo enfrentar la crisis, el problema, el sufrimiento. Y como leíamos y decíamos, Romanos 8:28 es claro al hacernos ver que a los que aman a Dios, todas las cosas, no es que las cosas buenas que nos suceden, sino aún en las cosas que no son tan buenas a nuestra vista, todas esas cosas nos ayudan a bien en Dios. ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo debemos sobrellevar el sufrimiento? ¿Qué aprendemos o nos enseña el sufrir? Quizás una lista corta, unas respuestas precisas. Sufrimos por el pecado. Sufrimos por el ataque de Satanás. Y esto lo podemos documentar con el libro de Job. ¿Y Dios? ¿Dónde está cuando yo estoy sufriendo? El Salmo 23 nos declara que en el valle de sombra y de muerte, ¿dónde está Dios? Dios está con nosotros. En las lecciones hemos aprendido que Dios transforma el mal en bien. Así que si enfrentamos un momento de mal con Dios, veremos el bien. Hemos aprendido este trimestre que a la hora de estar en el sufrimiento podemos comparar el mundo de pecado y el reino de Dios y darnos cuenta que estar con Dios es mejor, aun cuando sufrimos. Hemos aprendido en el estudio de este trimestre, o debemos aprender a valorar el amor de Dios. Y cuando lloramos, cuando sentimos la queja, saber que tenemos un Dios que nos ama y que puede hacer algo así, a nuestro favor, eso creo que debemos aprender a valorarlo. Hemos dicho que el sufrimiento nos transforma, pero la pregunta es, ¿cómo o por qué? El sufrimiento nos transforma porque aprendemos a buscar a Dios. Y es increíble, allí en el sufrimiento, en el momento de valorar, llegamos a conocer el amor de Dios. Y en ese momento de crisis, de dificultad, sé que hemos experimentado o podemos experimentar el amor de Dios. Y por eso somos transformados. Como dice el texto, porque Él nos amó primero. Nosotros hoy lo amamos, cambiamos por su amor. Aprendimos cómo sobrellevar el sufrimiento. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Jesús es nuestro ejemplo, nos decía nuestra lección. ¿Cómo Jesús sobrellevó la dificultad? Con el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Hay veces lo imploramos y lo pedimos, pero la pregunta es ¿para qué? El Espíritu Santo debe estar con nosotros para ayudarnos a ser transformados
y permanecer firme en un mundo de pecado. ¿Cómo sobrellevar el sufrimiento? Decía la lección 6, con fe, perseverando. La lección 7 nos decía, con esperanza debemos sobrellevar el sufrimiento, con la certeza de las promesas de Dios. La lección 8 nos invitaba a que enfrentemos el sufrimiento viendo al invisible. La lección 9 nos decía que nosotros debemos enfrentar la crisis y el problema alabando a Dios y orando. ¿Recuerdan a Pablo y Silas? Alabaron y oraron a Dios. Nosotros debemos enfrentar el sufrimiento de la misma manera. La lección 10 nos invitaba a que debemos enfrentar el sufrimiento con firmeza, con templanza, con dominio propio, con mansedumbre, con humildad. Al fin y al cabo, Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La lección 11 nos dijo, paciencia, espera el tiempo de Dios. Cuando estamos acongojados, difícil, pero esperemos en Jehová. Él lo hará a tiempo y lo mejor. Y sufrimos más y debemos aprender a sobrellevar el sufrimiento, porque esto nos lleva a sufrir más y es nuestro orgullo. Por eso debemos sobrellevar el sufrimiento muriendo a nosotros mismos, dejando, como hizo Jesús, que se haga la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Aprendamos que en el sufrimiento debemos vivir como Jesús vivió. La lección al final nos presenta a Jesús y nos dice que toda su vida Él enfrentó crisis, problemas y sufrimientos. No por Él, sino por ti y por mí. Cosa que debemos valorar. Pero hoy que debemos pasar el momento de crisis, hoy debemos ver nuevamente a Jesús, ver cómo Él lo hizo, imitarlo como Él lo hizo. Y nuestro alivio o nuestra tranquilidad, nuestra paz, vendrá en el momento de la crisis, porque a Jesús le vino en el momento de la crisis. Por lo tanto, concluimos que en Jesús entendemos definitivamente sufrimos por el pecado, pero que Dios está con nosotros cuando sufrimos. En Jesús en el crisol nos enseña que debemos enfrentar el crisol con fe y aún cuando no veamos a Dios, aún cuando queremos que la voluntad de Dios sea como la mía, porque Jesús lo enfrentó, aún cuando nosotros no podemos entender a Dios, Jesús nos enseña a entregar nuestro yo, nuestra voluntad a Dios. Y no solo nuestra voluntad, sino que nuestra vida misma. Jesús allá en la cruz entregó su espíritu al Padre, aun cuando había clamado anteriormente que el Padre lo había abandonado. Aclaremos, Dios no nos abandona, el pecado nos separa de Él. Y Jesús vivió la experiencia de pecado por ti y por mí. Y sintió la separación de Dios por el pecado. Pero Dios no estaba lejos. Dios estaba allí.
esperando ese día, el tercer día, para reencontrarse con su Hijo. Y Él está haciendo lo mismo, esperándonos a nosotros para encontrarnos con nosotros. Hay un pasaje que no puedo quitar de mi mente: los 3 jóvenes hebreos. ¿Sí? Los 3 jóvenes hebreos. No puedo apartar de mi mente. ¿Dónde estaba Jesús? Los 3 jóvenes hebreos entraron al horno, entraron al crisol. ¿Dónde estaba Jesús? Adentro. No tengamos miedo. Entremos. Jesús está allí para darnos la victoria. Es mi deseo. Oramos. Nos ponemos en pie.